Aquí Carlos Aunanita Talamantes González para la resolución del segundo ejercicio del examen de recuperación. Este va a ser el circuito a utilizar, donde se nos está exigiendo encontrar el voltaje cero que pertenece a esta impedancia de aquí. En este caso vamos a utilizar el teorema de Thevenin. El primer paso, desde mi punto de perspectiva, es siempre dibujar lo que vendría a ser el circuito de Thevenin. Eso para tener una guía, el cual está conformado con el voltaje de Thevenin, la impedancia de Thevenin y la impedancia a la cual vamos a encontrar nuestra incógnita. En este caso viene a ser esta de 2 ohms, que aquí nos dice que nos está pidiendo voltaje cero, que es el de esta impedancia. Posteriormente encontraremos la impedancia de Thevenin. ¿Cómo es que se encuentra esta impedancia? Realizamos una red muerta que viene a ser un redibujo del mismo circuito, pero sin ninguna fuente. La fuente de voltaje, como esta de aquí, se dibuja como un cortocircuito. En este caso, como si fuera solamente un conductividad, por así decirlo. Luego, nuestras dos impedancias, que en este caso viene a ser esta de menos J1 y esta de 2 ohms, las cuales están aquí. Luego, si tenemos una fuente de corriente, tal y como se observa aquí, quedaría el circuito abierto, de esta manera. Y tal y como ustedes pueden observar, acá hay otra fuente de voltaje, entonces acá también sería un cortocircuito. Mientras que donde estaba la impedancia, que en este caso es donde tiene nuestra incógnita, no se dibuja, ya que lo que nos interesa es encontrar la impedancia de Thevenin, que en este caso viene a ser la impedancia equivalente entre estas dos. Tal y como se logra observar aquí, fue encontrado con el método de vía rápida, o así fue como se me dio a conocer, la cual consiste en que ambos están en paralelo, entonces multiplicaría una impedancia por la otra sobre la suma de estas dos, pero como esta es negativa nos va a quedar que está restando, entonces quedaría 2 menos J1. Esto lo podemos resolver fácilmente con una calculadora, la cual cuente con números complejos, el cual el resultado, como se puede observar aquí, viene a ser menos 2 quintos más J4 quintos. Recordar que la J es un número imaginario de ohms, porque estamos hablando de una impedancia. Luego, posteriormente, encontraremos el voltaje de Thevenin, tal y como se indica aquí. En este caso, nos podemos apoyar de otros métodos para encontrar este voltaje, que viene a ser el que estaba en esa resistencia, la resistencia que nos interesa, la que estaba acá. Entonces, en este caso lo que hice fue utilizar el método de mallas, un método bastante conveniente, la verdad, puesto que contamos con esta fuente de corriente, ya que como ustedes sabrán, la fuente de corriente, al estar separado de todo el circuito, por así decirlo, se puede tomar directamente como la solución de una malla, que aquí está. En este caso, la corriente I2, que viene a ser la que circula por toda esta malla, es menos 2 con un ángulo de 0 grados. Carlos, ¿por qué menos 2? Bueno, aquí tenemos que esta fuente es de 2 amperes con un ángulo de 0 grados. Pero, como se puede observar, está tomando manecillas del reloj. Y si lo tomamos así, quiere decir que está saliendo del lado negativo y está entrando por el positivo. Entonces toma el signo de donde sale. Salió el negativo, toma el negativo. Por eso es que queda negativo al momento de expresarlo aquí, en esa malla. Posteriormente lo que hice fue realizar las ecuaciones de la malla 1, que vienen a ser estas de aquí. Entonces me va a quedar I1, que está multiplicando menos J1, que viene a ser esta impedancia de acá. Luego 2, que está multiplicando I1 menos I2. ¿Por qué de esta manera? Porque así es directamente factorizado, ya que por aquí está entrando la corriente I1 de esta manera y la corriente I2 de esta otra manera, con el signo positivo de arriba en cuanto a I1 se trata, mientras con el signo positivo de abajo en I2, entonces se están contrarrestando. Entonces hay una corriente que está entrando por abajo y la otra por arriba, entonces están chocando, por así decirlo. Entonces realiza una diferencia, la cual vamos a igualar a nuestra fuente de voltaje, en este caso viene a ser esta de aquí.
de 6 con un ángulo de 0 volts. Perdón, de 6 volts con un ángulo de 0 grados. Luego lo factorizamos aún más. ¿Para qué? Para que nuestra solución sea un poco más sencilla. En este caso tenemos I1 acá y I1 acá. Entonces sacamos el I1 y está multiplicando a este 2 de aquí y al menos J1, tal y como se puede observar acá. Posteriormente quedaría menos I2, que viene a ser este de aquí, que está multiplicándose por este 2. Y lo igualamos a esa fuente de voltaje y aquí nos quedaría la primera ecuación. Después, para la resolución de la ecuación, básicamente vamos a resolver en la ecuación 1, ya que acá pues no tiene sentido resolver. De hecho ya nos está dando la corriente I2. En ese caso se podría sustituir el valor. Primero lo que hice aquí fue pasarlo I2 hacia el lado derecho, que aquí se puede observar. I1, que está multiplicando 2 menos J1, igual a 6 con un ángulo de 0 grados, más 2 por I2, que I2 recordemos que vale menos 2. Pero en este caso ya no le he puesto el ángulo. ¿Por qué? Porque realmente no hace falta colocar el ángulo cuando este vale 0. Solamente que a veces lo tiendo a hacer para no equivocarme, pues. Entonces, una vez hecho eso, este está multiplicando I1. Si queremos saber el valor de I1, ese, como lo dije en un anterior video, si está multiplicando pasaría dividiendo, tal y como se logra apreciar aquí. Ya está dividiendo pues la suma de estos valores. Y después de resolver, nos queda que I1 vale 4 quintos más J2 quintos de corriente. Entonces después, por medio de LBK, que vienen siendo las leyes de voltaje de Kirchhoff, hay que recordar que el voltaje se expresa como impedancia por corriente. Entonces, si tenemos que estos dos están en paralelo, quiere decir que este también está en paralelo. Entonces lo que nos interesa es obtener el voltaje de esta fuente, el cual está en paralelo con este de aquí, con esta impedancia de aquí. Entonces lo que se haría es la diferencia que mencioné anteriormente, ya que I2 entra por un lado y I1 entra por el otro, para obtener ese voltaje. Entonces tenemos que voltaje 1, que viene a ser el voltaje de esta impedancia, déjenme lo escribo, va a ser igual a la impedancia por I1 menos I2. Y acá es donde se logra apreciar que acá ya hice la sustitución de valores a los que realmente son. Y obtenemos el resultado, que viene a ser 28 quintos más J4 quintos. Luego acá por LVK, ley de voltaje de Kirchhoff, obtenemos que 12 más voltaje de Thevenin menos voltaje 1. ¿Por qué así? Si observamos aquí, en esta malla, si aquí estuviera la impedancia, tenemos este voltaje de esta fuente, el voltaje de Thevenin y el voltaje de esta fuente de corriente, que en realidad viene a ser de esta impedancia. Entonces nos queda de esta manera: 12 más voltaje de Thevenin menos voltaje 1 es igual a 0. Despejamos el voltaje de Thevenin, que es lo que nos interesa, y obtenemos que el voltaje de Thevenin va a ser igual al voltaje 1 menos 12. Y aquí está el voltaje de Thevenin, que viene a ser igual a menos 32 quintos más J4 quintos de voltaje. Una vez obtenido el voltaje de Thevenin, lo que hice fue redibujar el circuito de Thevenin, solamente que ahora ya con sus valores. Aquí se puede observar la fuente de voltaje, acá la impedancia de Thevenin, que acá está expresado, y aquí la impedancia donde tenemos nuestra incógnita de voltaje 0. Y aquí lo que hice fue utilizar un divisor de voltaje para encontrar el voltaje 0. El divisor de voltaje nos habla que el voltaje 0 va a ser igual al voltaje que ya tenemos por la impedancia que queremos obtener, su incógnita, en este caso V0, que nos daría que son 2 ohms, sobre la impedancia de Thevenin más 2 ohms, que debe ser la suma de las impedancias.
Y acá ya está escrito pues ya con los valores que deben de tomar. Y aquí está la solución, donde nos queda que V0 va a ser igual a 5.099. Eso se puede redondear claramente a 1, que quede 5.1, con un ángulo de menos 168.69 grados de voltaje. Muchas gracias, y eso ha sido el circuito número 2 resuelto por teorema de Thevenin.